Un saludo especial de bendición para todos en este día. Hemos llegado a la mitad del ayuno pactado con el Señor, día número 20 de los 40, y creemos que ya el Señor ha comenzado a hacer cosas poderosas en cada uno. Es por eso que hoy los quiero invitar a contarnos sus testimonios de los milagros que el Señor ya está haciendo durante este ayuno. Nos envía un mensaje privado narrando lo que Dios hizo, bien sea por el WhatsApp o por el Facebook o por un mensaje de texto, y nos dicen si autorizan a publicarlo. Estamos en el ayuno de 40 días, un compromiso de obediencia a Dios y a su palabra, el cual le hemos colocado como lema: del desierto a la tierra prometida. Vuelvo y le repito, llegamos al día 20. El título del devocional de hoy es El camino de la justicia, segunda parte. Ayer fue la primera parte. Desde que iniciamos el ayuno, Dios nos ha guiado por medio de su Santo Espíritu para que la palabra sea como esa nueva oportunidad de comenzar desde cero en su relación con el Señor, pero con una gran diferencia a lo que tal vez fue su primera vez. Y es que Dios ha estado llamando a sincerarnos con Él, a ser sensibles a su palabra, a tener un verdadero arrepentimiento, a dejarlo entrar verdaderamente en su corazón, a cortar verdaderamente con el pecado, permitirle al Espíritu Santo hacer vivienda en usted, a anhelar cada día más su llenura y a comenzar una nueva vida en obediencia a la palabra, entendiendo que así es como le demostramos nuestro amor a Él, que es nuestro Dios y Señor. Si desde el inicio del ayuno te has hecho el firme propósito de atesorar cada palabra en tu mente, en tu corazón, y día a día las has estado colocando en práctica, estoy seguro que algo tiene que estar sucediendo dentro de tu ser. Ya no eres el mismo. Dios te ha venido transformando de una manera impresionante. Ayer comenzamos a hablar sobre la justicia. Hoy seguimos con este tema. El título de estos devocionales sobre la justicia salió precisamente de la palabra. Veamos este versículo de ayer lo vimos. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia, en el camino de la justicia. Los devocionales de ayer y de hoy se llama El camino a la justicia. En el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Ayer vimos esta cita bíblica que nos dice que es precisamente en el camino de la justicia que se halla la vida. Y por ese camino se evita la muerte, y estoy seguro que no está hablando solo de vida física, sino también de vida eterna, y no se refiere solo a muerte física, sino también a la muerte espiritual o a la muerte eterna. Veamos esta otra cita que quiero que veamos en el día de hoy. Mateo capítulo 21, del 28 al 32, nuestro Señor Jesucristo narra a los fariseos y a los maestros de la ley una parábola, y es la parábola de los dos hijos. Dice así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Vuelvo y lo repito. Porque Juan
fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Nuestro Señor Jesucristo les habla a los fariseos y a los maestros de la ley por medio de una parábola. ¿Sobre qué? Sobre el camino de la justicia, y dice que Juan el Bautista fue enviado precisamente para mostrar ese camino. ¿Cuál camino? Juan fue enviado a preparar el camino para el Mesías, para el Salvador, para el camino de la justicia. Por eso era que decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está cerca. En otras palabras, el Mesías ya está cerca. Juan era de quien el profeta Isaías había dicho: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. En otras palabras, háganle sendas de justicia. Pero los que eran conocedores de la palabra, o sea, de la ley y los profetas, que sabían la palabra de memoria, fueron los que no creyeron, los que no quisieron obedecer y los que se suponía no querían aceptar la palabra. Fueron los que primero creyeron, los que no creían, esos que estaban alejados, esos que tal vez aún en las mismas iglesias hoy se rechazan, casi ni se dejan entrar a las iglesias. Esos en esa época, las prostitutas, los cobradores de impuestos, esos fueron los que primero creyeron, los que siguieron al Señor y los que obedecieron su palabra. Hoy en día hay muchas personas que se congregan en una iglesia, desde pastores, líderes, servidores y la congregación en general, a los cuales el Señor está hablando a gritos, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor. Su segunda venida ya está cerca, háganle sendas derechas. Pero al igual que los sacerdotes y fariseos de la época en que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, y no quisieron creerle, ni obedecer, ni hacer sendas derechas, no quisieron unirse al camino de la justicia, tampoco hoy en día queremos verdaderamente arrepentirnos, aceptarnos, salirnos del camino de la injusticia, cancelar con el pecado y vivir conforme a su voluntad. Miremos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto de lo que iba a suceder hoy en día. Mateo 5:20, les voy a leer la versión Dios habla hoy. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Los maestros de la ley y los fariseos no le creyeron al Señor. Y yo sé que muchos van a decir: yo sí creo. Pero déjeme recordarle que el que verdaderamente le cree es aquel que obedece su palabra y así le demuestra su amor. ¿Qué es hacer lo justo? Justo es obedecer su palabra, justo es serle fiel así como Él es fiel, justo es vivir en integridad y en rectitud, justo es apartarse del pecado después de que Él pagó toda la deuda que teníamos, nos lavó con su sangre preciosa, nos colocó vestiduras nuevas, nos hizo libres y nos asegura un camino hacia la vida eterna. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. En Mateo capítulo 5, versículo 6 dice: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Aún
Desde el comienzo de los tiempos, Dios demuestra su fidelidad con los que creen en Él. Dice la palabra que Abraham creyó y por eso Dios lo aceptó como justo. Y nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, también lo volvió a ratificar diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quise colocarlo en otra versión para que te quede más claro, y es esta. Vuelvo y la repito: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá el deseo. Es tiempo de que entres en el camino de la justicia. Es el mismo de la rectitud, de la integridad, de la verdad. Es Jesucristo. Es Él quien te guía a través del desierto a la tierra prometida y a la vida eterna. ¿Me acompañas a hablar con Dios? Señor Dios y Padre Celestial, me acerco a tu gloriosa y bendita presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo la ayuda e intercesión de tu Santo Espíritu para darte las gracias porque cada día me enseñas, me instruyes, me formas. Quiero obedecer siempre tu palabra, quiero mantenerme en el camino de la justicia, quiero hacer tu voluntad. Perdóname por haberme venido comportando peor que los fariseos y maestros de la ley, porque nosotros tenemos una ayuda extra y poderosa, como lo es tu Espíritu Santo, que nos habla directo al corazón, y aún así somos necios y tercos, Señor. Perdónenos, guíanos, y nunca quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por el contrario, llénanos cada día más y más para que nos siga guiando en justicia y en obediencia a tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Un abrazo, un saludo fraterno, Dios me los bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en el día número 21. Bendiciones. Saludos, soy el pastor Moisés Laguado Hernández del Ministerio Familia de Dios. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a tu vida con este mensaje de parte de Dios por medio de su palabra. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de compartir este video con los demás para que así ellos también puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Que el Todopoderoso los bendiga siempre. Amén.